Hoy es jueves 12 de agosto de 2021. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy es del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Dejemos que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. El día de ayer la palabra nos hablaba de la corrección fraterna. Nos daba un método para hacerlo bien. Primero a solas, después con 1 o 2 testigos y después a la comunidad. Si el pecador no se arrepentía, entonces decía: apártate de él como de un publicano o pagano. Esa corrección fraterna, por supuesto que está fundamentada en lo que hoy la palabra nos dice, por la misericordia de Dios. De hecho, el actuar humano debe aprender a hacerlo de acuerdo a Dios. No escudarnos en que el perdón es de Dios y no perdonar a nuestros hermanos, o no pedir perdón. Hoy la pregunta de Pedro a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me ofende? Hasta 70 veces 7, dice Jesús. Por lo tanto, siempre. Porque Dios siempre perdona. Y la parábola de hoy realmente es una parábola que ilumina que así como Dios perdona nuestra deuda, que es tan inmensa y que no tendríamos con qué pagarle, solamente el mismo Jesús, Hijo de Dios, ha pagado esa deuda. Así también nosotros debemos perdonar las deudas de nuestros hermanos. Por más grandes que sean, jamás se comparan con la deuda que teníamos o que tenemos nosotros con Dios. La gratuidad de Dios en su misericordia y en su amor nos favorece. Por lo tanto, la parábola ilumina que no deberíamos pensar como los hombres y actuar como los hombres, sino como Dios. Perdonar porque somos perdonados. Porque en la parábola, cuando aquel hombre no quiso perdonar la deuda menor que le debían, siendo que el rey le había perdonado una deuda inmensa, pues entonces la pregunta es: ¿por qué no hiciste lo mismo con tu compañero? Así que entonces el actuar de Dios se volverá también contra nosotros cuando dice: Dios hará lo mismo si cada cual no perdona de corazón a su hermano.
La corrección fraterna y el perdón van de la mano. La corrección fraterna que escuchábamos ya el día de ayer, como ya lo mencioné, nos ofrecía la capacidad de encontrarse uno a uno, de buscar la unidad de la comunidad. El perdón busca lo mismo, el perdón de la deuda del otro busca la unidad, pero atendiendo a que Dios es todavía más generoso que nosotros en ese actuar hacia los hermanos. Reconozcamos entonces cómo es nuestro perdón, o todavía nos escudamos a que yo no soy Dios para perdonar, que Dios perdone. Pues pidamos al Señor la gracia de poder encontrar esa gratuidad de Dios que nos ha perdonado totalmente, para que seamos capaces de perdonar también nosotros las deudas pequeñas que nuestros hermanos tienen para con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Nuestra Señora de los Milagros y San José, rueguen por nosotros. Amén.